Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 141 Resurrección. Nyarlathotep, el dios exterior que representa el caos entre los tres pilares, se deleita engañando y seduciendo a la humanidad. Como agente de la locura, el caos y la destrucción, tiende trampas a los incautos, disfrutando al atraerlos al terror y la desesperación hasta que pierden la cordura. Conocido como el dios de las mil caras, posee innumerables avatares, utilizando el caos, el engaño y las intrigas como sus tácticas características. Solomon estaba ahora seguro de que Nyarlathotep estaba al tanto de su conversación con Randolph Carter, quien ya le había informado sobre las múltiples formas del caos retante. El arcanista también comprendió que si la Natasha que tenía delante no había sido suplantada, entonces Matthew Watkins, quien había ido a la residencia de las brujas, era sin duda un avatar de Nyarlathotep. Esto era un recordatorio de Nyarlathotep, que sembraba la duda en la mente de Solomon, sugiriendo que Salem podría albergar más de una manifestación del caos retante, esperando el momento de echar raíces y crecer. La tarea del arcanista ahora era determinar si la Natasha que tenía delante era realmente ella misma. Si lo era, entonces debía averiguar qué otras entidades en Salem eran avatares de Nyarlathotep. ¿Podría ser Coulson? ¿O tal vez el juez Cotton Mather? Si no era Natasha, entonces era una de las formas de Nyarlathotep. En ese caso, ¿dónde estaba la verdadera Natasha? ¿Cómo la encontraría? ¿Y qué debía hacer con este avatar de Nyarlathotep que tenía delante? ¿Había mentido sobre Matthew Watkins? ¿Era este avatar el ser oscuro, o había más de una manifestación de Nyarlathotep en Salem? Una avalancha de preguntas inundó la mente de Salomón en un instante. Cada pregunta parecía retroceder hacia la anterior, enredándose en un nudo de confusión, que, sabía, era precisamente el tipo de diversión que Nyarlathotep disfrutaba. Cualquiera que se le enfrentara debía ser extraordinariamente cauteloso, empleando hasta la última gota de ingenio para desentrañar los mortales enigmas dejados por el caos retante. Salomón no se detuvo a reflexionar más. En cambio, apuntó su varita a la garganta de la persona que tenía delante, asegurándose de que Natasha, o Nyarlathotep, no representara una amenaza inmediata. Te lo diré, dijo Natasha, o Nyarlathotep. Era un hospital infantil. Le prendí fuego. Ese es mi mayor arrepentimiento, algo que ya te he contado. Si existe el diablo en este mundo, entonces ha obrado a través de mí. Solomon no bajó su varita. Su punta aún irradiaba un brillante resplandor azul. En realidad, no esperaba obtener respuesta al hacerle esa pregunta. Incluso si Nyarlathotep hubiera reemplazado a Natasha, no podía confirmar si el caos retante conservaría sus recuerdos. Demostrar objetivamente que alguien era realmente él mismo era una paradoja, y Solomon había ideado este interrogatorio como una trampa para un posible avatar de Nyarlathotep. Un juego psicológico entre él y la entidad. ¿No me crees, verdad? Natasha Barham Nyarlathotep parpadeó. He leído libros de filosofía sobre la identidad en mis ratos libres. Es casi imposible de demostrar. Y con el escepticismo de Hume, jamás podría probarlo. Al fin y al cabo, hoy desayuné, y los elementos y células de mi cuerpo seguramente han cambiado. ¿De qué es exactamente lo que dudas, jovencito? La respuesta filosófica no significó mucho, ya que era un conocimiento que cualquier espía, o incluso Nyarlathotep, podría tener. No tienes ni idea de cuánta gente te admira, respondió Salomón, intentando cambiar de tema, aunque su mano, que sostenía la varita, permanecía firme. De hecho, una vez te pinté un retrato al óleo cuando tenía 12 años. Oh, no sabía que eras fan, rió Natasha Barham Nyarlathotep, con el rostro parcialmente oculto por su barba postiza. ¿Ya conocías Shield? ¿No nos conocimos en los premios de jóvenes científicos de la UE? ¿Cómo me imaginaste? ¿Un traje ajustado? ¿Ropa de negocios, o lencería? Te conozco desde hace mucho tiempo, respondió Solomon, manteniendo sus declaraciones lo suficientemente vagas como para aplicarse tanto a Natasha como a Nyarlathotep. Te pinté con un uniforme de colegiala japonesa, un kipao rojo y un suntuoso vestido de corte. Nyarlathotep era conocido por tener innumerables avatares con apariencia humana. En cuanto al uniforme de colegiala japonesa, ¿y quién sabía si entre las formas de Nyarlathotep existía un avatar llamado Myaruko? Solomon decidió mencionarlos a todos a la vez. Vale, Tilde, no sabía que te gustaba eso. Natasha Barham Nyarlathotep desvió la mirada, visiblemente avergonzada. Pero Solomon no supo discernir si se debía a la habilidad innata de la espía o a la astucia inherente de Nyarlathotep. Pensé que te quedaría bien ese atuendo. A pesar de sus insistentes preguntas, Solomon no detectó ninguna pista que sugiriera una conexión con Nyarlathotep. Frunció el ceño, dándose cuenta de que no podía permitirse el lujo de dedicarle todo su tiempo. Si lo hacía, caería de lleno en la trampa de Nyarlathotep. Entonces pensó en otra forma de verificar su identidad, algo que no requiriera razonamiento verbal. Aunque arriesgado y costoso, seguía siendo una posible solución. Confiado en que podía garantizar la seguridad del método, Solomon se acercó un paso más, instando a Natasha Barham Nyarlathotep a adentrarse en el estrecho callejón. Lo siento mucho. De verdad. Salomón caminaba detrás de Natasha, siguiéndola por los estrechos y sombríos callejones del pueblo, con el perro siguiéndole de cerca.
La parte delantera de la ropa de Natasha estaba manchada de sangre roja oscura, aunque no había heridas debajo. A pesar de sus repetidas disculpas, Natasha se negaba a responder. Salomón lo entendía. Al fin y al cabo, llevaba muerta unos 50 segundos, y había sido su mano la que lo había hecho. Solomon había utilizado este método extremo para verificar su identidad. Porque Nyarlathotep, cuando aparece en forma humana, puede ser asesinado por medios físicos. Si se le mata, su cadáver convulsiona y se expande antes de explotar, liberando una criatura monstruosa con largas garras, u otras formas grotescas, que se eleva hacia el cielo y desaparece, sin molestar más al asesino. Este era el conocimiento que Randolph Carter le había transmitido a Solomon, y el arcanista se había atrevido a arriesgarse a esta prueba debido a un hechizo que conocía. Revivir, un hechizo de nigromancia de tercer círculo. Este hechizo de energía positiva podía revivir a una criatura muerta durante menos de un minuto en un estado cercano a la muerte. A Solomon le había costado un diamante valorado en 6 libras de oro lanzarlo. Sin previo aviso, le clavó una daga en el corazón a Natasha, entre las costillas. Solo después de confirmar su muerte por exsanguinación y comprobar que su cuerpo no se había transformado, la resucitó. También utilizó un hechizo de primer nivel, curar heridas, y le administró una generosa dosis de pociones curativas para restaurar completamente su salud. Solomon no tenía muchas ganas de repetir esa prueba. El método no solo era intrínsecamente arriesgado, sino que además había agotado todas las pociones curativas que guardaba en su bolsa dimensional, lo que le había costado lo suficiente como para realizar otra resurrección. Natasha estaba furiosa porque Solomon no le había avisado con antelación, ni siquiera le había dado un aviso. Me he imaginado todo tipo de maneras en las que podría morir, le espetó a Solomon, pero no pensé que sería así. Solo estuviste muerta un minuto, Natasha. No es para tanto. Y ahora estás bien, sin cicatrices. De hecho, puede que incluso estés más sana que antes, ya que te di unas pociones que no necesitabas. Si tenías algún problema persistente, como alguna enfermedad excepto cáncer, ya no está. Salomón parpadeó. La razón por la que no te lo dije fue para pillarte desprevenida. Era la única manera de asegurar una prueba precisa. De lo contrario, podrías haber fingido tu muerte, dejándome con dudas, lo cual habría sido mucho peor. No puedo creer que realmente haya muerto. La voz de Natasha se apagó. ¿Cómo se te ocurrió este método? Ese es un secreto que no te corresponde saber, dijo el arcanista encogiéndose de hombros. Además, podría haber una segunda vez, aunque haré todo lo posible por evitarla. Esa es la mejor noticia que he oído en todo el día. Natasha puso los ojos en blanco. Voy a volver a la posada a asearme. Gracias a ti, con esta ropa sería un espectáculo andante allá donde fuera. Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p@patreon.com/muter. Capítulo 142. Cayendo en la trampa. El mago y Natasha salieron del callejón uno tras otro. Todo esto formaba parte del plan de Salomón. Aparentemente, él y Natasha estaban enfrentados, con una tensión latente entre ellos. Natasha, después de todo, aún guardaba rencor por el método extremo que Solomon había empleado para verificar su identidad. Esta actuación tenía como objetivo convencer a Nyarlathotep de que su plan había logrado crear una brecha entre ellos. La actuación de Natasha fue tan convincente que Solomon no pudo discernir si su ira era fingida o genuina. Aunque, dadas las manchas de sangre en su pecho y la forma en que se agarraba las costillas, sin duda parecía que habían tenido un conflicto. Si Nyarlathotep estuviera observando, caería directamente en la trampa que el arcanista había tendido. Este era precisamente el resultado que Salomón deseaba. Solo mediante un engaño total podría engañar a Nyarlathotep, haciendo creer al caos reptante que su plan estaba funcionando. Solo entonces Salomón encontraría la oportunidad de atacar. La razón por la que había obligado a Natasha a entrar en el callejón antes era para asegurarse de que Nyarlathotep no descubriera que ya había confirmado la identidad de Natasha. Solomon acarició la cabeza del perro y lo sacó de la ciudad. Si Mateo Hopkins era realmente un avatar de Nyarlathotep, entonces escapar de su vigilancia era primordial. Solomon se preparaba para un asesinato, con Hopkins como objetivo. Desde el amanecer hasta el anochecer, los juicios por brujería continuaron sin pausa. No fue la reticencia de los jueces e interrogadores a torturar a los acusados lo que detuvo los juicios, sino la escasez de horcas. Más de 20 personas habían sido arrestadas ese día, pero no había suficientes horcas para todas. Según el protocolo, las acusadas de brujería debían permanecer colgadas hasta que se pudrieran. A regañadientes, Cotton Mather pospuso los juicios y ordenó el encarcelamiento de los prisioneros restantes, tomando precauciones para evitar que alguno desapareciera como lo había hecho Tituba. Los guardias patrullaban la prisión constantemente para garantizar la estrecha vigilancia de los sospechosos restantes. A medida que el fervor en el pueblo disminuía, el miedo reemplazó la emoción inicial. La gente temía que sus vecinos, incluso sus propios familiares, fueran brujos o brujas.
Algunos, temiendo que viejos rencores personales pudieran derivar en acusaciones de pacto con el diablo, comenzaron a acusar primero a otros para salvarse. El caos se extendió por Salem, y a medida que avanzaban los juicios, los jueces e interrogadores recibieron innumerables acusaciones más. Aunque la prisión estaba abarrotada, con varios sospechosos hacinados en celdas diminutas, Cotton Mather insistió en arrestar a todos los acusados. El caos resultante sumió a Salem en un estado de paranoia y miedo, un espectáculo del que Nyarlathotep disfrutaba, alimentándose del teatro del caos que él mismo había orquestado. Si Nyarlathotep estuviera vigilando Salem, vería que solo Natasha permanecía allí entre los forasteros. Coulson, tras entregar a Tituba a Randolph Carter, partió durante la noche en busca de la torre de piedra que Solomon necesitaba. Mientras tanto, Solomon merodeaba cerca del límite del bosque oscuro. Sin saber cuántos avatares había desplegado Nyarlathotep alrededor del pueblo, Solomon supuso que el Oscuro y Mateo Hopkins probablemente eran la misma persona. Por lo tanto, sospechaba que Nyarlathotep se retiraría al bosque oscuro después de las pruebas, dejando a Solomon justo en la frontera entre la península del pueblo y el bosque en tierra firme. Cerca de la costa, Salomón podía oler la sal del mar mientras esperaba solo, espada en mano. Si ni Hopkins ni el Oscuro aparecían, implicaría que Nyarlathotep tenía dos avatares en Salem o que había usado un hechizo de teletransportación para regresar al bosque. De ser así, Solomon planeaba volver a Salem para investigar la residencia de Hopkins. Si la encontraba vacía, significaría que solo quedaba un avatar, lo que obligaría a Solomon a adentrarse en el bosque y enfrentarse a los horrores que Nyarlathotep había invocado. Esto, al menos, supuso un pequeño alivio. Un avatar menos significaba una amenaza menos. Un punto crucial era que Solomon nunca había lanzado hechizos de teletransportación dentro de Salem. Aunque había deducido la naturaleza de esta realidad y comprendido la cronología, se había abstenido de usar la teletransportación allí como medida de precaución estratégica. Su cautela ahora daba sus frutos. Con la teletransportación disponible, podía atacar rápidamente a uno de los avatares de Nyarlathotep en Salem o en el bosque oscuro, acabando con la amenaza antes de que el caos reptante pudiera reaccionar. Tras una larga espera sin ver a nadie, Salomón miró su reloj y activó un pergamino, lanzándose hechizos. Se fortaleció con conjuros como zancada larga, gracia felina y fuerza de toro, además de varios encantamientos protectores para resistir cualquier ataque. Una vez preparado, desbloqueó sus sellos sagrados y se puso el anillo flotante, para luego abrir un portal de teletransportación. Su destino era un callejón oscuro en Salem, no lejos de la residencia de Hopkins. Según la información de Natasha, este callejón tenía poco tránsito, lo que lo convertía en un lugar ideal para la aparición discreta del portal. Sin dudarlo, el arcanista se dirigió rápidamente a la vivienda temporal de Hopkins, una casa propiedad de Cotton Mather. Para alojar a este inquisidor especial enviado por el gobernador, Mather había prestado esta propiedad. Mejor que humillar al funcionario alojándolo en una posada con comerciantes comunes. Salomón avanzó sin detenerse, ni siquiera en la puerta. Su espada cortó la gruesa puerta de roble con herrajes de latón, partiéndola en diagonal como si fuera papel. Sin perder un instante, irrumpió en el salón principal, ignorando al mayordomo y a los sirvientes, alarmados por el alboroto, y subió corriendo las escaleras alfombradas hacia el dormitorio principal. La información de Natasha había resultado invaluable. Había sobornado a la criada de Mather para averiguar la ubicación exacta de las habitaciones de Hopkins. Sin ese soplo, Solomon jamás se habría arriesgado a esta emboscada. Como un vehículo de guerra desbocado, irrumpió en el pasillo, abriendo de un tajo la puerta del dormitorio principal con su espada. Con un estruendo, la puerta y parte de la pared se hicieron añicos al entrar. La habitación estaba tenuemente iluminada por la luz de las velas. Hopkins aún no se había acostado y seguía completamente vestido. La atmósfera inquietante hizo que Solomon se detuviera, sujetando su espada con mayor cautela. Me preguntaba cuándo vendrías. Hopkins esbozó una sonrisa inquietante, como si hubiera anticipado la llegada de Solomon desde el principio. Un inquisidor que supuestamente murió en 1647 aparece aquí en 1692 y qué trampa tan descarada. Y caíste en ella. Quizás te he sobreestimado. No eres Nyarlathotep. Una profunda inquietud se apoderó del corazón de Salomón. Tenía la sensación de haber caído en una trampa que no había previsto. Salomón frunció el ceño, apuntando con su espada a Hopkins. ¿Quién eres? Soy Nyarlathotep, y sin embargo no lo soy. Hopkins arqueó una ceja. ¿Con quién crees que has estado hablando, querida? Tú, cariño. Hopkins rió histéricamente, su voz se retorció mientras abría la mandíbula al máximo. Entonces, para horror de Solomon, Hopkins se agarró las mejillas y se abrió la cara para poder mover la mandíbula libremente. Hopkins no mostró señales de dolor. En lugar de sangre, un pus amarillo y fétido rezumaba de su piel. Al moverse, el pus goteaba al suelo y gusanos blancos y gordos salían de su carne. Sus ojos se nublaron rápidamente, pero siguió hablando, aunque su voz se volvió ronca, como si se estuviera secando por dentro. Oh, pobrecita, mi dulce. Qué lástima me das. Se rió maniáticamente, diciendo.
¿Por qué Mateo Hopkins no puede ser un cadáver ahora mismo? ¿Dónde crees que estoy? Ja 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 ja. Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p@patreon.com/muter. Capítulo 143. El detective ladrador. ¿Qué era exactamente esa figura que tenía delante, Mardow Hopkins? ¿Una criatura no muerta o simplemente un cadáver manipulado? Yarlatotet parecía haber tomado la delantera en esta conspiración, burlándose de Salomón por haber caído en la trampa que le habían tendido. Solomon no tuvo tiempo de reflexionar sobre ello. Blandió su espada larga y le cortó el cuello a Mardow Hopkins. Aunque el cuerpo de Hopkins se desplomó, inmovilizado en el suelo, su cabeza medio podrida y maloliente siguió murmurando incoherencias. Yarlatotep, al darse cuenta de que el cadáver no duraría mucho, aprovechó los últimos instantes para desorientar al mago con sus palabras. Ah, cariño. La voz ronca y madura de Nyarlathotep rezumaba burla. Sé cuánto desprecias tu propia debilidad. Tu incapacidad para salvar a tus amigos. ¿No es triste? ¿No deseas desesperadamente ir con ellos? El plan del caos reptante fue efectivo. Aunque Solomon partió la cabeza de Mardow Hopkins por la mitad con su espada, silenciándolo finalmente, la multitud de misterios que quedaron se habían arraigado profundamente en la mente de Solomon. ¿Dónde estaban Nyarlathotep? ¿Corrían peligro Coulson y Natasha? Si Nyarlathotep realmente los había elegido como objetivo, ¿quién sería su próxima víctima? ¿Y cómo podría Solomon dar con la encarnación de Nyarlathotep? Solomon salió de la mansión, aprovechando el momento antes de que llegaran los soldados del rey. Lanzó un hechizo de teletransportación, empuñando su espada mientras cruzaba con cautela el portal. Dentro de la habitación de Natasha, antes de Tituba, Solomon no encontró rastro de ella. Frunció el ceño, escudriñando los alrededores. Casquillos de bala, agujeros de bala, una pequeña mancha de sangre oscura y los restos pisoteados de una rata. La puerta estaba entreabierta y la ventana abierta. No vio huellas en el alféizar, pero sí rastros de pasos junto a la puerta, tanto de hombre como de mujer. Este lugar ya no era seguro. Probablemente, los disparos de Natasha habían llamado la atención, y ahora mucha gente seguramente sabía lo que había ocurrido. Pero, ¿dónde estaba ahora? ¿La habían secuestrado o había logrado escapar? Sin querer perder tiempo, Solomon decidió primero asegurarse de que otra persona estuviera a salvo. Tras lanzar otro hechizo, Solomon se teletransportó a la granja Price. El ganado y las aves de corral ya habían sido confiscados por los soldados del rey. El lugar parecía desierto y oscuro, pero Solomon logró encontrar a Coulson escondido en el sótano, tal como le había aconsejado, para evitar atravesar el bosque oscuro por la noche. Los Price usaban este sótano como almacén, y aunque estaba algo húmedo, servía como un refugio temporal decente. Pero Coulson no era el único allí. Lo acompañaba el perro callejero Jones. Solomon había dispuesto que Jones estuviera allí antes de partir a la batalla. Para cuando Coulson llegó, el perro se había convertido en su único compañero durante las largas y tediosas horas de espera, y ambos se llevaban bastante bien. Yo le he puesto nombre, dijo Coulson. Jones interrumpió Solomon, deteniendo a Coulson a mitad de la frase. Lo conozco. Pero ese no es el punto. Hay algunas cosas que debes saber. Solomon relató los sucesos que había presenciado en la mansión de Mardow Hopkins, y tanto Coulson como Jones escucharon con atención, aunque Solomon no entendía del todo por qué el perro mostraba una expresión de concentración tan casi humana. Estará bien, dijo Coulson con calma una vez que Solomon terminó de hablar. La agente Romanoff es una de las mejores. Tras el ataque, es posible que se haya puesto a salvo. Creo que tu objetivo debería ser el cerebro detrás de todo esto. Una vez que nos encarguemos de él, podremos irnos y ella aparecerá en el mundo real, tal como la describiste. Entonces podremos buscarla. Cuando Coulson terminó, Jones movió la cola y empezó a ladrar, intentando llamar la atención de Solomon y Coulson. Corrió hacia un rincón del sótano, rascando el suelo. Solomon se acercó y encontró la mitad de una rata con cara parecida a la de un humano, medio enterrada en la tierra. Sospechaba que Jones se había comido la otra mitad. ¡Guau! Jones movió la cola y saltó para intentar lamerle la cara a Solomon. Solomon apartó suavemente al perro. Buen trabajo, dijo Salomón, aunque parte del efecto de su hechizo se había desvanecido, dejándolo incapaz de comprender a los animales. Le dio una palmadita en la cabeza a Jones. Pero yo no como ratas, y tú tampoco deberías. ¿Quién sabe si esta cosa es venenosa? ¡Guau! Jones estornudó con fastidio, dejándose caer con las patas extendidas hacia adelante y mirando a Solomon con desdén. No creo que te esté invitando a comértelo, observó Coulson. Con un palo, examinó la rata a medio comer y los dientes de Jones. Las marcas de la mordida son superficiales. Probablemente la rompió sin querer. Creo que quiere mostrarte algo. ¿De verdad? Salomón miró al perro. Si es así, ladra 2 veces. Si no, ladra una vez. Guau guau, ¿qué fue eso? Salomón se encogió de hombros y sacó su libro de hechizos. Supongo que tienes algún propósito, entonces.
Bien, lanzaré un hechizo, no queda mantequilla. Y no, el resto no es para ti. Es el componente de mi hechizo. ¿Qué? ¿Un baño? Ahora no es el momento. ¿Dices que puedes llevarnos hasta el dueño de esa rata? ¿Hablas en serio? Después de que Natasha rociara perfume, la perdiste de vista. Nunca he visto un perro tan inútil. ¡Guau! Está bien, lo siento. Eres el perro más útil que he conocido, suspiró Solomon. Prometo darte un baño después de esto. ¿Qué? ¿Quieres más? ¿Carne? De acuerdo, te traeré un poco. Estás hablando con él, señaló Coulson, observando cómo Jones mordisqueaba la mano de Solomon. Es decir, lo único que oigo son ladridos. ¿Cómo le encuentras tanto significado? Magia, dijo Solomon, sujetando al perro irritado. Jones está enfadado porque lo has metido en el mismo saco que los demás perros tontos. De acuerdo, Coulson parpadeó. ¿Debería disculparme? Sí, Jones jamás te lo perdonará. Sí. Este es sin duda el perro más extraño que he conocido. Hay algo más, dijo Solomon, volviéndose hacia Coulson. La torre de piedra. Lo encontré, respondió Coulson. En los campos del este, no muy lejos de aquí. Parece una antigua torre de piedra, probablemente dejada por los nativos americanos. Tenía algunas tallas en la pared, pero están descoloridas, y la torre en sí se está desmoronando. Fui al pueblo, conseguí herramientas y construí el altar según tu diseño. Pero debo decir que esto no puede permanecer en secreto por mucho tiempo. Algunos aldeanos creen que estoy realizando algún ritual, no solo estudiando las costumbres locales, y dudo que se lo crean por mucho tiempo. Se nos acaba el tiempo. La mayoría de la gente de Salem probablemente ya sabe de la muerte de Mardow Watkins. No oculté mi rostro durante el ataque, así que pronto los hombres del rey empezarán a perseguir a los forasteros y a las supuestas brujas. Probablemente atribuirán el cadáver medio descompuesto de Hopkins a la brujería. Tenemos que actuar rápido. Esta noche, los juicios por brujería no cesarán, y este lugar podría dejar de ser seguro. Coulson, ¿cuánta munición te queda? Vamos, Jones, abre el camino. Esta noche lo voy a matar. Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p@patreon.com/muter. Capítulo 144. ¿En qué nivel te encuentras? Solomon partió con Coulson a su lado. No iba a dejar solo a un hombre común como Coulson. Sus balas apenas bastarían contra unos cuantos ghouls, y mucho menos si Nyarlathotep le enviaba un pájaro Shantak. Mientras seguían a Jones hacia el sur, en dirección al bosque oscuro, Solomon lanzó un hechizo de visión oscura sobre Coulson, asegurándose de que no se quedara atrás. Esto es mejor que unas gafas de visión nocturna, comentó Coulson. El perro callejero Jones los condujo a las profundidades del bosque, con la cabeza gacha y concentrado, olfateando el rastro. Solomon sintió un aura aún más densa de magia extraña al entrar en el bosque. Sacó el cristal del ojo de Agamotto, vigilando atentamente sus imágenes para asegurarse de que nada monstruoso los tomara por sorpresa. Esta vez, era responsable tanto de la seguridad de Coulson como de la suya propia. ¿Cuántas veces has estado aquí? Preguntó Coulson, agarrando su pistola mientras escudriñaba los árboles retorcidos y sombríos. Respiró hondo, siguiendo su entrenamiento de Shield para estabilizar sus manos y controlar su miedo. Pero no podía evitar preocuparse por Solomon. ¿No tienes miedo? Por supuesto, respondió Solomon. Aunque no podía ver el rostro de Coulson, se dio cuenta de que éste estaba recordando sus propias pesadillas. Cualquiera sentiría miedo ante algo así, explicó el mago. Los humanos estamos lejos de ser seres supremos. Este mundo, otros mundos, existen incontables mundos donde los humanos apenas se han desarrollado, y nuestros cerebros están lejos de ser lo suficientemente sofisticados como para comprender plenamente el universo. El miedo ante lo desconocido es natural porque, después de todo, nos enfrentamos a un dios. ¿Un dios? Coulson estaba intrigado. ¿Quieres decir que los dioses existen de verdad? Siempre pensé en los dioses como algo parecido a Thor, solo que otro tipo de extraterrestre. Después de ver magia, empecé a preguntarme si eran reales, pero ¿y los orígenes de los Aesir sí tienen ciertos aspectos divinos? He estudiado las genealogías de los panteones de la Tierra. Los Aesir remontan su linaje a raíces divinas, pero llamarlos dioses es exagerado. Además de ellos, he visto morir a un dios inmortal, asesinado por un demonio. Solomon apartó de una patada una rama caída y le arrojó a Jones una golosina como recompensa por su valentía, intentando calmar la mente errante de Coulson. El dios omnisciente y omnipotente en el que piensas existe, pero no exactamente como lo imaginas. Si tales dioses son omniscientes y todopoderosos, ¿qué significado tendrían para los humanos? ¿Te importaría que las hormigas te adoraran? ¿Te complacería que te trajeran extremidades de insectos y larvas de hormigas como ofrendas? No, y la brecha entre humanos y dioses es aún mayor que la que existe entre nosotros y las hormigas. Usaste el plural. Coulson sonaba algo nervioso, con la voz cada vez más alta. ¿Hay más de uno de estos dioses todopoderosos?
No sé cuántos hay, pero sí sé esto. Están más allá de la comprensión humana, dijo Salomón. Su sabiduría es insondable. Y nos enfrentamos a uno de los peores. Si otros dioses consideran a la humanidad insignificante, este es todo lo contrario. Le fascinamos. Como un niño curioso, disfruta escaldando hormigueros, desmembrando hormigas y aplastándolas por diversión. Pero sus métodos son mucho más sofisticados. Este aquelarre de brujas local, él lo fundó. El caos y el miedo en este pueblo son obra suya. Eso suena peligroso. Sí, pero es mi deber, asintió Solomon, haciendo un gesto casual con su espada larga frente a Coulson. Ya sea como discípulo de Camartaj o como portador de esta espada, debo defender la tierra y a sus habitantes. Mantener alejados a los seres de planos superiores e inferiores de la tierra y de la humanidad es responsabilidad de Camartaj, y garantizar la seguridad de la tierra es tarea del emisario de Gaia. Coulson guardó silencio, asimilando la nueva información, y Solomon se puso más alerta mientras se adentraban en el oscuro bosque. Reinaba un silencio inquietante aquella noche. Ni rastro de ghouls, ogros, cadáveres errantes ni aves shantak. Era como si todos los sirvientes de Nyarlathotep se hubieran retirado a casa. Pero eso era imposible. Los dioses son peores que los amos más crueles. Sus sirvientes no tienen descanso, y desde luego no pueden renunciar a menos que sea por la muerte. Bueno, tal vez esos maestros tengan su propia manera de infundir miedo. Pero la vigilancia de Solomon no flaqueó. Jones iba delante, Solomon lo seguía y Coulson cerraba la marcha, tenso y nervioso. Quería decir algo para romper el inquietante silencio del bosque, pero no estaba seguro de que su voz no temblara. Este bosque era demasiado perturbador, su atmósfera misma, inquietante. Finalmente, Jones los condujo al antiguo lugar de reunión de brujas. Los restos de la hoguera seguían allí, un montón de leña chamuscada, aunque el lugar estaba abandonado. Los soldados del rey ya habían rastreado la zona, pero no encontraron nada, y nadie se atrevía a remover los troncos carbonizados. ¿Qué estamos buscando aquí?, preguntó Coulson, sin poder evitarlo. Aquí no hay nada. Exacto, eso es lo extraño, dijo Solomon, escudriñando la zona con cautela. Guardó el cristal en su bolsa dimensional, manteniendo la otra mano en la empuñadura de su espada. La última vez que estuve aquí, este bosque era de lo más acogedor. De hecho, los cuerpos de los monstruos que dejé aquí antes ya no están. De repente, Jones ladró a algo y corrió hacia ellos sin mirar atrás. Solomon le gritó que se detuviera, pero Jones no le hizo caso. Coulson comprobó el seguro de su arma y siguió a Solomon con cautela hacia el sonido. Ambos estaban tensos, preparados para atacar ante la menor señal de peligro. Al rodear un grupo de arbustos bajos y negros, encontraron a Jones de pie bajo la tenue luz de la luna, meneando la cola furiosamente. Al ver a Solomon, Jones ladró aún más emocionado, sus ladridos resonando con fuerza en el silencio del bosque. Solomon le hizo una seña para que se calmara. Al acercarse, vieron que Jones no estaba solo. Ya había descubierto algo, apartando las hojas caídas para revelar una figura desplomada, oculta en un hueco bajo los escombros. Agente Romanov. Los ojos de Coulson se abrieron de par en par y se lanzó a rescatar a la inconsciente Natasha, pero Solomon lo detuvo. Solomon sabía que esto bien podría ser una de las artimañas de Nyarlathotep, destinada a sembrar la desconfianza entre ellos. Estaba seguro de que Nyarlathotep conocía su método para verificar la identidad de Natasha, y no podía repetirlo. Ya no tenía el diamante necesario para otro hechizo de resurrección. Por eso Nyarlathotep podría haberla dejado allí, sabiendo que Solomon no tenía nada más que arriesgar. Puede que no sea Natasha, advirtió Solomon. Podría ser algo completamente distinto. Si nuestro objetivo se transformara en ella, mi magia podría no detectarlo. No sería un disfraz, sino una transformación total. Tiene la habilidad de hacerse pasar por personas cercanas a nosotros para minar nuestra confianza mutua, alimentándose del caos resultante. ¡Guau! ¿Qué? ¿Estás diciendo que esta es Natasha? Salomón miró a Jones. ¿Estás seguro? ¡Guau! ¿Perfume? No digas tonterías. Se lavó, es imposible que quede perfume. ¡Guau!, insistió Jones, con un estornudo de frustración. ¿Estás seguro? Salomón se mostró escéptico ante la seguridad de Jones. Coulson, al percibir la vacilación de Solomon, le dio una palmada en el hombro. Mira, tengo novia. Sé con certeza que es la agente Romanov. No te preocupes demasiado. Nyarlathotep esperaría que dudáramos de todo. Si quisiera dividirnos, con solo dejar a Romanov aquí bastaría para confundirnos. Así que tal vez cuenta con eso y está aquí escondido, disfrazado, respondió Salomón, apuntando con su espada a Natasha. Esperando a que bajemos la guardia para tendernos una emboscada. O tal vez anticipó que pensaríamos así y decidió dejar aquí al verdadero agente Romanov, replicó Coulson, posando una mano sobre la de Solomon. Estás dejando que el miedo nuble tu juicio. Sin el entrenamiento adecuado, es difícil controlar el miedo, y el miedo puede llevar a todo tipo de acciones irracionales. Solomon suspiró. Tratar con Nyarlathotep siempre implicaba engaño y confusión, y casi se estaba acostumbrando. Bien, veamos en qué nivel de engaño estamos. Miró a Jones.
Jones, despiértala. ¿Quién anda ahí? Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p.patreon.com/muter. Capítulo 145. Todo el poder de ataque reside en el perro. El repentino crujido entre los arbustos cercanos puso a Solomon en alerta máxima. Apuntó su espada larga hacia el sonido, listo para desatar el poder de Excalibur. Jones, el perro callejero, también se sobresaltó, pero tras el susto inicial, comenzó a menear la cola con furia. El crujido se acercó, y Coulson también apuntó su arma hacia los arbustos. Agente Romanov. Los ojos de Coulson se abrieron de par en par cuando alguien salió de entre los arbustos. Recuperando rápidamente la compostura, quitó el seguro de su arma y puso el dedo en el gatillo. ¿Quién eres? Yo. No soy la agente Romanov. Natasha, que emergía de entre los arbustos, se movió de forma extraña. Su postura era más rígida de lo habitual. Parecía sobresaltada por el repentino interrogatorio de Coulson, pero al ver a Solomon, gritó. Solomon, aléjate de él, es un farsante. Ahora había dos Natashas. Una tendida en el suelo y otra con una actitud peculiar. Las palabras de la recién llegada Natasha eran inquietantes. Solomon se apartó rápidamente de ambas, evitando dar la espalda tanto a Coulson como a la Natasha que permanecía de pie. No sabía cuál de las dos, si es que alguna, era Nyarlathotep, pero la escena era lo suficientemente sospechosa como para que priorizara su propia seguridad. Jones parecía igual de confundido, olfateando a Natasha en el suelo antes de mirar a la que acababa de llegar, dejando escapar un gemido de perplejidad. Era evidente que se trataba de otra artimaña de Nyarlathotep, diseñada para ganar tiempo a Solomon y mantenerlo sumido en la incertidumbre. No era de extrañar que el bosque oscuro estuviera extrañamente desprovisto de monstruos esa noche. Nyarlathotep debía de haberlos mantenido alejados para no arruinarle el espectáculo a Solomon. Jones, ven conmigo, dijo Solomon, llamando al perro callejero. Jones trotó de inmediato y se puso en posición defensiva a su lado, gruñendo a las dos figuras que tenían delante. Coulson mantuvo su arma apuntando al recién llegado, impasible. Solomon se dirigió a la segunda Natasha. ¿Quién eres? Soy Philip Coulson, respondió ella, y no sé por qué estoy aquí. Cuando desperté, me encontré en este cuerpo. Estuve en la torre de piedra antes y soy el verdadero Philip Coulson. Coulson no bajó su ar. Esto es un truco. Aunque la segunda explicación de Natasha sonaba extraña, Solomon intuyó una pizca de verdad. Nyarlathotep era perfectamente capaz de tales manipulaciones de almas bizarras, colocando el alma de una persona en el cuerpo de otra. El mago entrecerró los ojos. Si Natasha decía la verdad, entonces el alma de Coulson se había transferido a su cuerpo, lo que planteaba la pregunta de quién ocupaba el cuerpo de Coulson. ¿Dónde estaba el alma de Natasha? ¿Y cuál era la naturaleza de la Natasha que yacía en el suelo? Pero si esta Natasha mentía, la situación se simplificaba. La verdadera Natasha probablemente era la que estaba en el suelo, y el Coulson que estaba a su lado era el auténtico. En ese caso, la segunda Natasha era la impostora, y su aparición solo tenía como objetivo entretenerlo. Tras un instante de cálculo, Solomon apuntó con su espada a Coulson, y Jones le ladró con fuerza. Solomon razonó que Nyarlathotep, que se alimentaba del engaño y el caos, habría complicado la situación al máximo, tejiendo una intrincada red de dudas. Solomon optó por abordar el problema mediante el escenario más enrevesado, una decisión que, según él, Nyarlathotep habría anticipado. Al dios le encantaba jugar con sus oponentes, tejiendo misterios como si fueran un ovillo de lana enredado, dejándolos atrapados en los acertijos que él mismo urdía. Precisamente esta tendencia de Nyarlathotep fue la que le dio a Solomon la respuesta. Resolvería este nudo gordiano con el método más sencillo. Simplemente lo cortaría. Jones mostró los dientes, listo para atacar, mientras Coulson apuntaba directamente a Solomon. Felicidades, has pasado al siguiente nivel. La entidad con la apariencia de Coulson se despojó de su disfraz, revelando su verdadera forma. Un hombre completamente cubierto de negro, desde su piel, dientes, ojos y cabello, hasta su traje. Solo bajo la brillante luz de la luna era visible. De lo contrario, su presencia era casi imperceptible. Esta era la encarnación de Nyarlathotep, el hombre negro, el maestro del aquelarre de brujas. Sonriendo, habló lentamente. Les daré una pequeña pista. Observen con atención a la persona que yace en el suelo. Solomon mantuvo la guardia, pero echó un vistazo a la figura en el suelo. No era Natasha. Era el cuerpo de Coulson. Nyarlathotep no había poseído el cuerpo de Coulson, solo había adoptado su apariencia. Natasha tampoco había escapado de sus atacantes en la posada. La habían dejado allí, en el bosque, su cuerpo protegido por la ausencia de los monstruosos secuaces de Nyarlathotep, manteniéndola alejada para asegurar que el enigma permaneciera intacto. Solomon dio un paso al frente, alzando su espada, mientras Jones se preparaba para atacar. Pero Nyarlathotep levantó un dedo con calma, indicándoles que esperaran. Espera, cariño, dijo con un tono ligero y divertido, como si tuviera la situación completamente bajo control.
¿No tienes curiosidad por saber a dónde ha ido el alma de esa mujer? Sé cuánto te importan tus compañeros, Solomon. Si no, no me habrías seguido al bosque. ¿No quieres recuperar su alma, Solomon Damonet? Tranquilo, Solomon, dijo la voz de Coulson desde el cuerpo de Natasha, intentando disuadirlo. Podemos encontrar otra solución. Respira hondo, mantén la calma. No, exhaló Salomón, armándose de valor, y su expresión se tornó resuelta, incluso fría. Dio otro paso adelante, apretando el agarre de su espada. Cientos de líneas temporales apuntaban a una sola verdad. Que bien podría morir allí. Si logro matarte, el sacrificio valdrá la pena, incluso si me incluye a mí mismo. ¡Qué crueldad! Yarlatotep esquivó su golpe y disparó, pero la bala atravesó una niebla plateada cuando Salomón apareció tras él, atacando una vez más. Yarlatotep detestaba usar habilidades sobrenaturales en forma humana a menos que fuera necesario, y para mantener la farsa de esta escena, se había abstenido de invocar monstruos. Ahora, se veía obligado a esquivar los golpes de Salomón, intentando aún distraerlo con palabras. Sin embargo, aunque Yarlatotep escapó de la espada de Salomón, no pudo evitar a Jones. El perro le mordió la pierna, sus dientes perforaron su carne oscurecida. Yarlatotep lanzó un grito de dolor. Tú de verdad. Gritó, mirando fijamente al perro, que se negaba a soltarlo. Salomón no perdió el tiempo. Saltó hacia adelante, blandiendo Excalibur con todas sus fuerzas. Yarlatotep recitó un conjuro, pero la espada de Salomón impactó con la fuerza de un mazo, destrozándole el omóplato. Yarlatotep cayó hacia adelante, maldiciendo, pero sus maldiciones iban dirigidas a Jones, no a Salomón. Perro traicionero. Escupió Yarlatotep, lo sabía. Sabía que me traicionarías. Al ver el ataque de Solomon, Coulson recogió una piedra y se tambaleó hacia ellos, pero antes de alcanzarlos, cayó de rodillas, ahogándose y tosiendo agua salada. El hechizo aliento abisal de Yarlatotep le había llenado los pulmones de agua de mar. Y el ataque del dios no terminó ahí. Exhaló una nube de gas tóxico, obligando a Solomon y Coulson a taparse la nariz y retroceder, observando impotentes cómo la niebla envolvía a Yarlatotep y a Jones. Pero en medio de los gases tóxicos, las furiosas maldiciones de Nyarlathotep continuaron, y su voz se elevó mientras Jones lo arrastraba fuera de la nube de gas ascendente. Solomon vio al dios oscuro arañando todo lo que podía alcanzar, forcejeando frenéticamente, pero Jones lo sujetó firmemente por la pierna, arrastrándolo hacia atrás, dejando un rastro en las hojas secas hasta que Nyarlathotep quedó tendido ante Solomon una vez más. Me traicionaste. Repitió Nyarlathotep, furioso e incontenible. Salomón, aprovechando la oportunidad, cambió el agarre de su espada y la clavó con fuerza, atravesando carne, músculo y columna vertebral, inmovilizando al dios contra el suelo. Pero Nyarlathotep pareció impasible. Su furia se disipó abruptamente, reemplazada por una risa maníaca. Sí, disfruté mucho del espectáculo, aunque yo era el que actuaba. ¡Qué horror! ¿Por qué no pude ser yo el que miraba? Murmuró, con el rostro medio oculto entre las hojas. Su voz se volvió apagada y sombría. De cualquier manera, sigo siendo el ganador, en cierto modo. Hasta la próxima, Solomon Damonet. Has sido un excelente compañero de juegos. No, ni se te ocurra pensarlo. Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p@patreon.com/muter. Capítulo 146. Exilio. Nyarlathotep, en su forma humana, puede ser asesinado físicamente. Sin embargo, tras morir en esta forma, el cadáver comienza a temblar y expandirse, hasta explotar, dando origen a un monstruo gigantesco con garras. Esta repugnante criatura surge del cadáver destrozado y asciende al cielo, desapareciendo finalmente sin perturbar a su asesino. Al igual que la función principal del mensajero del núcleo del caos, este monstruo existe únicamente para informar a la verdadera forma de Nyarlathotep sobre los acontecimientos que aquí se desarrollan. Aunque los avatares humanos de Nyarlathotep rara vez mueren, si esto ocurriera, la entidad principal probablemente enviaría otro avatar para continuar con sus juegos. Pero Solomon no tiene intención de llamar la atención del cuerpo principal, así que debe detener a la criatura. ¿Qué? Tos. El oscuro levantó la cabeza, esforzándose por mirar a Solomon. Incluso al borde de la muerte, una sonrisa burlona se aferraba a su rostro. Es inútil. Yo ya lo sé. No tienes ni idea de cuántos avatares tengo y de hecho, ninguno conoce excepto la forma principal. Jajaja, no creas que puedes escapar del juego del mensajero del núcleo del caos. Aquí no hay botón de salida. Solomon Damonet, admiro tu crueldad, pero no soy un monstruo. ¿Me entiendes? Solo estoy aquí por diversión. Por cierto, el alma de esa mujer ahora está en el cuerpo de Coulson y intercambié sus almas. Bastante divertido, ¿no? La única forma de arreglarlo es realizar el hechizo tú mismo, que estoy seguro de que Randolph Carter te proporcionó, ¿verdad? Solomon frunció el ceño. Randolph Carter, en efecto, había transcrito en su grimorio un hechizo llamado transferencia de almas.
Un conjuro siniestro capaz de extraer el alma de un cuerpo vivo e introducirla en otro. Sin embargo, aprender y realizar dicho hechizo agotaría permanentemente su cordura y su fuerza de voluntad. Randolph también le había aconsejado a Solomon que no realizara demasiados hechizos de este tipo en poco tiempo. Aunque existían otros métodos, tendrían que esperar hasta que regresara a Camartag. Tal vez, dijo Salomón, girando la empuñadura de la espada en su mano. Ahora, dime, ¿quién te traicionó? ¿Tienes aliados? Dímelo. Me niego. El oscuro no mostró ninguna preocupación por el dolor, aprovechando la oportunidad para burlarse de Salomón. ¿Crees que has ganado? En realidad, no es así, mi dulce. Caíste de lleno en mi trampa, pero aún no lo sabes. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que te lo diría? El oscuro alzó lentamente su mano ensangrentada. Nos volveremos a encontrar. Ah, cómo detesto esta magia. Ese miserable Tugai. Al terminar de hablar, un cúmulo de luces centelleantes lo envolvió como un manto de estrellas radiantes. Estos puntos de luz emitían un calor intenso que prendió fuego instantáneamente a las hojas caídas en el suelo. El aire caliente y turbulento barrió todo el bosque como una violenta ráfaga. Solomon y Coulson retrocedieron para evitar ser abrasados por el calor. Solomon, empuñando su espada, se aseguró de cargar el cuerpo de Coulson, mientras que éste logró recoger al heroico perro callejero y corrió apresuradamente con él. El oscuro ascendió más alto, como una estrella naciente del este, trayendo una luz largamente perdida al bosque oscuro. Pero esta luz no era de esperanza. Encarnaba la muerte más cruel. Solomon y Coulson corrieron con todas sus fuerzas, perseguidos por el calor. Cada olmo americano a su paso se incendió al instante. El hechizo de Nyarlathotep superaba con creces la comprensión de cualquier mortal. Si Solomon hubiera empuñado un arma común en lugar de la espada de la victoria del juramento, se habría fundido en hierro fundido. Entonces, con una fuerte explosión en el cielo, la luz de las estrellas se desvaneció y una criatura monstruosa apareció en el aire. Iluminado por el incendio forestal que se extendía abajo, Solomon vislumbró claramente al monstruo. Era una criatura con alas oscuras y carnosas. Carecía de cabeza y cuerpo en el sentido convencional, y en su lugar parecía un conjunto de enormes tentáculos negros que formaban sus extremidades. La parte inferior de su cuerpo consistía en garras de artrópodos de longitudes variables, cada una cubierta de patrones oscuros que parecían escamas. Alrededor de su cabeza se retorcían tentáculos negros que emitían un tenue resplandor rojo desde sus profundidades ocultas. Cuando Salomón vio al monstruo, fue como si vislumbrara la enorme y retorcida masa en el vacío, la presencia suprema del caos más profundo. Resonaban por todas partes golpes sordos y rítmicos, y sonidos de flauta huecos y roncos. Horrores invisibles acompañaban la monótona melodía, danzando salvajemente. Entonces, oyó risas. Primero una risita burlona, luego una cascada de risas dementes. Salomón perdió toda noción de dónde estaba y de qué hacer. Su mente se desorientó, incapaz de comprender la escena que tenía ante sí. De repente, sintió una mano en su hombro. Era una mano humana, que llenó a Salomón de una oleada de alegría que disipó todas sus ilusiones y lo devolvió a la realidad. Señor Carter, gracias por su ayuda, dijo Solomon, luchando por mantenerse consciente. ¿Dónde está Coulson? No te preocupes, dijo Randolph Carter con voz suave. Necesitas descansar. En cuanto a los agentes Romanoff y Coulson, yo me encargaré de ellos. Nyarlathotep se ha ido, dijo Randolph, se ha ido para siempre. Necesitas descansar. El ritual, a partir de ahora, lo completaremos juntos. Al despertar, Salomón se encontró en una habitación de invitados en la residencia de Randolph Carter. Era temprano por la mañana, pero en lugar del canto de los pájaros, el ruido de los gritos furiosos llenaba el aire. El mago se frotó los ojos, se levantó de la cama y tomó la espada de la victoria del juramento que tenía a su lado. Apartando con cuidado las finas cortinas, vio a soldados del ejército del rey escoltando a grupos de prisioneros por la calle, mientras los transeúntes les lanzaban maldiciones. Los extraños fenómenos derivados de la muerte del oscuro habían atraído considerable atención. Bajo la luz del inmenso fuego que iluminaba la mitad del cielo, muchos habían visto a la gigantesca criatura, pero pocos tuvieron la suerte de Salomón de recuperar la cordura con ayuda. Los puritanos, ya de por sí faltos de racionalidad, perdieron por completo la cordura que les quedaba tras presenciar al monstruo. El caos en el pueblo no cesó desde la noche anterior hasta la mañana siguiente. Muchos se habían sumido en la locura. Los síntomas variaban. Algunos se volvieron aún más fervientes en su fe, viendo a todos como poseídos por demonios e implorando la salvación divina. Otros se refugiaron en la fantasía, escapando de su miserable realidad. Algunos sufrieron peores consecuencias, paralizados por el miedo y las alucinaciones. Para ellos, los habitantes del pueblo no eran seres vivos, sino cadáveres andantes. Numerosos asesinatos tuvieron lugar durante la noche, y tras la muerte del inquisidor, el juez Cotton Mather desplegó frenéticamente a todos los soldados del rey para arrestar a los culpables por toda la ciudad. Sin embargo, esto no logró frenar la propagación de la locura.
En medio del caos, la superstición se agudizó. Muchos creían que se trataba de represalias de brujas, y que los arrestados estaban bajo el influjo de la brujería o habían estado asociados con ella durante mucho tiempo, sucumbiendo por completo solo la noche anterior. En Salem no quedaba ningún lugar que no hubiera sido perturbado. La residencia de Randolph Carter era uno de los pocos sitios seguros que quedaban. Tras asearse, Solomon bajó las escaleras con su espada y encontró a Carter esperándolo en la sala de estar. «¿Estás despierto?», dijo Carter, dejando el periódico y haciendo un gesto a Tituba para que le trajera el desayuno a Solomon. «La situación afuera es crítica. Por favor, ten paciencia». «Muchas gracias, señor Carter». También quería preguntarle, ¿los agentes Coulson y Romanoff están bien? Siguen dormidos. El mensajero del núcleo del caos intercambió sus almas, pero al regresar aquí, revertí el proceso. Necesitan tiempo para recuperarse. En cuanto a tu perro, y creo que está en el jardín, royendo un hueso tranquilamente, dijo Randolph con una sonrisa. He oído que encontraste la torre de piedra. Ya había estado allí antes, pero tras el reinicio, el altar que construí desapareció. Es un buen lugar para el ritual. Puedes descansar aquí hoy, esperar a que Coulson y Romanoff despierten y luego continuaremos. En realidad, tengo otra pregunta, señor Carter, dijo Solomon, vacilando, y luego continuó. ¿Qué hay de Abigail? Todavía no lo entiendo del todo. ¿Y por qué mutó? Randolph miró a Solomon. Es solo una niña de 12 años, dijo. Lo que hizo, lo que has leído en los libros de historia, efectivamente lo hizo. Pero no te imaginas la presión mental que soportó después. ¿Y sabes lo que pasa cuando alguien queda completamente destrozado? Abigail estuvo prisionera de ese hechicero durante más de 3 siglos en un lugar oscuro y silencioso. Es difícil creer que alguien pudiera salir ileso mentalmente. Lo que quiero decirles, ¿y por qué el Señor de las Puertas dejó un heredero en este mundo? Salomón negó con la cabeza. No tiene sentido. Eso se debe a que está dentro de tu capacidad de comprensión. En realidad, la gran inmortal ancestral no dejó descendiente aquí. La Abigail de este mundo es solo una posibilidad de su existencia, explicó Randolph. La Abigail que debería haber existido no está aquí, aún no ha nacido. Lo que debemos hacer es ayudarla a regresar con su padre, para que la Abigail del otro mundo pueda finalmente existir. Es difícil de comprender. Una inversión de la causalidad. Sí, ahora te resulta difícil de entender, reconoció Randolph. Pero eres único. Tu futuro comienza ahora, creando infinitas posibilidades que ni siquiera este universo puede abarcar. Por eso debes cruzar esa puerta, para presenciar todo tu potencial, para superarte y, en última instancia, para comprender las respuestas al final de los tiempos. Este es uno de los posibles caminos de tu destino. Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p@patreon.com/muter. Capítulo 147. El inmortal ancestral y el regreso a la realidad. ¿Te refieres a destino? Solomon volvió a encontrarse con este término, y cada vez que lo pronunciaba, sentía un dolor agudo, como si le cortaran el paladar, con un sabor metálico que le persistía en la garganta. La última vez que se topó con esta palabra fue cuando Thor descendió, y el hechicero supremo, mirando a través del ojo de Agamotto, vio que en cualquier desenlace posible, Jane Foster se enamoraría de Thor. La extrañeza de todo aquello se explicaba mejor con la palabra destino. Randolph continuó. Tu nacimiento estuvo sujeto a intervención externa, explicó, y por lo tanto, tu destino ya tenía un rumbo predeterminado. Puedes imaginarlo como un segmento de línea que se ramifica en innumerables rayos. Tienes posibilidades, pero a lo largo de esta línea, tu destino está fijo. Es algo que escapa a la comprensión humana, ya que la humanidad se basa en la lógica para interpretar el mundo. Pero con el tiempo, la causalidad se invierte. El futuro determina el pasado, y el pasado es simplemente el futuro. Aunque la explicación de Randolph dejó a Solomon algo confundido, comprendió la idea general. Dado que su yo futuro podía atravesar esa puerta, para él, el Solomon presente era, de hecho, el pasado de su futuro. Para completar el ciclo, uno de los futuros potenciales de Solomon ya era seguro. Puedes hacerlo, interrumpió Randolph la reflexión de Solomon, porque ya lo has hecho. Solo después de eso controlarás verdaderamente tu destino. Hasta entonces, conserva tu curiosidad y tu sed de conocimiento. Son tus únicos recursos para atravesar la puerta definitiva. Randolph dio por terminada la conversación cuando Tituba regresó y se disculpó diciendo que tenía asuntos que atender en la ciudad. Siéntase libre de leer algunos de los libros que hay en la estantería, dijo. Los escribí yo mismo para evitar releer los mismos periódicos todos los días. Hay mucho en ellos que le será útil. Dicho esto, salió por la puerta. Señor, dijo Tituba con cierta timidez, ¿necesita algo más? ¿Tienes más azúcar? Preguntó Salomón. Creo que a mi té le falta un poco. Además, ¿sabes a dónde fue el señor Carter? ¿Y Abigail? ¿Sabes dónde está? No lo sé, dijo Tituba, sacudiendo la cabeza. No he visto a la señorita Abigail en todo el día y no estoy segura de lo que está haciendo el amo.
De acuerdo, dijo Solomon entrecerrando los ojos, ¿podrías avisarme cuando Coulson y Natasha despierten? Seguro que tendrán muchas preguntas. Ciertamente. El mago pasó toda la mañana revisando la estantería de Randolph Carter y encontró una entrada sobre el hechizo que Nyarlathotep había usado la noche anterior. Llamado Manto de Llamas, extraía su poder de Cthulhu, una entidad gigantesca y llameante cerca de Fomalhaut, y uno de los grandes antiguos. Según los registros, se rumoreaba que este antiguo tenía una relación tensa con Nyarlathotep, aunque la veracidad de esto era incierta. Después de todo, aquellos que se preocuparan lo suficiente como para investigar tales rumores jamás podrían soportar el intenso calor de Cthulhu. Randolph no regresó para la hora del almuerzo, pero Coulson y Natasha despertaron de su letargo. Tenían muchas preguntas. Coulson, tras haber visto la monstruosa forma de Nyarlathotep, solo recordaba fragmentos de los sucesos de la noche anterior. Natasha mencionó haber perdido la memoria después del ataque inicial. Solomon compartió lo que pudo, pero sus propias preguntas quedaron sin respuesta y tenía poca información que aportar. Después del almuerzo, Coulson y Natasha mostraron interés en hojear los libros de Randolph, pero Solomon los detuvo. Sus almas apenas habían regresado a sus cuerpos, y Coulson, aún lidiando con las aterradoras visiones de la noche anterior, estaba al borde de la locura. Leer esos libros ahora solo lo empujaría al límite. Coulson también había traído al perro. Sin Jones, el perro callejero, Solomon podría haber estado indefenso ante el avatar de Nyarlathotep la noche anterior. Fiel a su palabra, llevó a Jones al jardín para darle un merecido baño. Jones mordisqueó suavemente la mano de Solomon, pareciendo complacido con los cuidados del mago. Al caer la tarde, Randolph regresó e invitó a los recién llegados a subir al carruaje estacionado frente a su casa. Los llevaba a la torre de piedra en el desierto al este de Salem. Una vez dentro, Solomon vio a Abigail envuelta en una manta, con el rostro pálido y sumida en una pesadilla de la que no podía escapar. La influencia de esta realidad se está desvaneciendo rápidamente, dijo Randolph. Está empezando a recordar los sucesos de 1692. Debemos actuar con rapidez. Este es el último reinicio. Randolph y Solomon no explicaron el significado de reiniciar a los agentes, y el mago los apresuró a subir al carruaje mientras Randolph conducía entre los fervientes habitantes del pueblo hacia la aldea oriental. La torre que buscaban era una antigua estructura cilíndrica construida por los nativos americanos como observatorio para rastrear el sol y las estrellas. Posteriormente, con la llegada de los colonos, los nativos americanos la abandonaron, y la torre ahora desierta era un lugar adecuado para su ritual. El equipo de Coulson había construido el altar, tal como lo había hecho Nyarlathotep para dar mayor credibilidad a sus palabras ante el mago. Al despertar, Coulson confirmó que el altar estaba terminado. Al caer la noche, las sombras del este cubrieron la tierra, borrando todo rastro de luz solar, y Randolph Carter guió a los forasteros hacia la torre de piedra. Solomon dejó a Coulson y Natasha al pie de la torre, advirtiéndoles que se mantuvieran alejados de ella sin importar lo que sucediera. Él y Randolph subieron las escaleras, llevando a Abigail, envuelta en una manta, hasta la cima. Según Randolph, este ritual era especial. Abigail era a la vez el objetivo y la ofrenda. Si Solomon deseaba invocar a Yog-Sothoth, tendría que ofrecer un sacrificio que complaciera a aquel que lo fusiona todo. Solomon observó a Randolph mientras realizaba el ritual. Randolph colocó las manos sobre su cabeza, usando el pulgar y el índice para formar un triángulo equilátero, que luego invirtió para formar un paralelogramo. A continuación, giró la mano izquierda, creando otro triángulo invertido. Colocando este triángulo sobre su frente, Randolph recitó la conjuración de Yog-Sothoth. Escucha mi llamado. Rey del vacío infinito. Movimiento de estrellas. Cimiento firme. Maestro de los terremotos. Conquistador aterrador. Creador del dolor. Destructor. Glorioso vencedor. Hijo del abismo. Guardián de las profundidades. Dios primordial de la oscuridad. Señor de las dimensiones. Sabio y enigmático. Guardián de los secretos. Maestro de los laberintos. Señor de los ángeles. Halcón de la noche. Último pico. Guardián de la puerta. Explorador. Todopoderoso antiguo eterno. Unratawil. Yaxatat. Yog-Sothoth Naftaun. Tu siervo te llama. Un ruido extraño resonó, parecido al estruendo de una bocina de tren mezclado con voces confusas. El mago oyó claramente que alguien mencionaba la estación Union Station de San Luis. El oscuro cielo nocturno se iluminó como si todos hubieran atravesado repentinamente una noche entera. Bajo los pies de Salomón, una maleza persistente asomó entre los ladrillos, para luego retraerse y convertirse de nuevo en una semilla. El tiempo parecía fragmentado, la luz fluctuaba erráticamente y Solomon se vio obligado a basarse en cambios externos para orientarse a su alrededor. Vio criaturas extrañas que intentaban escapar del tiempo, solo para desvanecerse con la misma rapidez. Todo alrededor de la torre se sumió en el caos. En un momento dado, vio pasar un Ford y sintió como si pudiera extender la mano y arrebatarle un helado al niño que iba en el asiento trasero.
Finalmente, los fenómenos se volvieron borrosos, como si viera el mundo a través de un cristal esmerilado. Al concluir el conjuro, una tenue luz apareció en el horizonte, anunciando el amanecer o el atardecer. Aunque débil, le daba directamente en los ojos, obligándolo a entrecerrarlos. A través de la bruma, divisó una imponente silueta humanoide, mucho más grande que una persona promedio. Solomon sabía lo que era. Randolph Carter le había enseñado cómo proceder. Al llegar, la manifestación de Yog-Sothoth no se llevó a Abigail Williams de inmediato. En cambio, sacó del vacío a un perro que ladraba. Jones. La escena era casi cómica. El dios omnisciente y omnipotente sujetando a un perro que se retorcía. Finalmente, Jones dejó de quejarse y bajó la cabeza en señal de derrota. Solomon comprendió que el perro callejero Jones no era un perro cualquiera. Era una criatura capaz de dañar al avatar de Nyarlathotep. Esto no es más que una de las bromas de Nyarlathotep. No le prestes atención, dijo el inmortal ancestral. Salomón bajó la cabeza, evitando el contacto visual directo con la manifestación de Yog-Sothoth. Pero una fuerza lo obligó a alzar la vista, contemplando la forma de Tawil-Atum. Tu deuda está saldada. Una voz transmitida desde la gruesa tela gris que cubría el rostro de Tawil-Atum llegó a los oídos de Salomón. Pero aún tienes preguntas. Sí, venerable anciano, respondió Salomón. Muchas preguntas. Conozco tus dudas, pero aquí no encontrarás respuestas. El imponente inmortal ancestral extendió un dedo hacia el pecho del mago. Una llave de plata, con una delicada cadena, colgaba de su cuello. Este es a la vez un principio y un final. Deseas caminar entre las estrellas y descubrir los secretos de cada una. Anhelas comprender los misterios que se esconden tras cada hechizo, recordarlos por completo. Deseas estar en el trono de Satanás en el infierno, contemplando este mundo desde el abismo infinito. Anhelas vagar por los ríos del tiempo y el espacio, conversando con las mentes más sabias del mundo. Este es tu camino, tu destino, y cuando tomes esta llave, tu destino se bifurcará desde aquí. Coulson se puso de pie, sujetándose la cabeza. Detrás de él, la torre de piedra se había derrumbado. Frente a él se extendía un largo camino de hormigón gris, y Solomon estaba allí. Cerca de allí, mirando hacia la carretera. Coulson despertó a Natasha, que yacía a su lado. ¿Dónde estamos?, le preguntó al mago. Bienvenidos a 2011. Solomon se giró, la llave plateada sobre su pecho brillando a la luz de la mañana. Hemos vuelto. Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p@patreon.com/muter. Capítulo 148. Una verdadera prueba. La llave era grande y plateada, intrincadamente grabada con motivos de vides árabes, y colgaba de una delicada cadena de plata que, a pesar de las apariencias, era sorprendentemente resistente. Coulson recordaba perfectamente que Solomon no había llevado nada parecido antes de que subieran a la torre de piedra, pero antes de que pudiera preguntar, Natasha intervino. ¿Cuánto tiempo estuvimos fuera?, preguntó Natasha Romanoff, sin rodeos. ¿Cuánto tiempo estuvimos allí? ¿Y qué pasó con el resto del equipo que nos acompañó? ¿Por qué estamos aquí ahora? Porque siempre estuvimos aquí, respondió Solomon, mostrándole su teléfono y el historial de llamadas. En cuanto al resto de tu equipo, no sé dónde están. No estuvimos fuera mucho tiempo, pero sí el suficiente para causar revuelo. Incluso me llamó el supervisor de la residencia, preguntándome por qué había faltado a clase. No te preocupes, contacté con Nick Fury. Sabe que estás aquí y he estado esperando a que despertaras. ¿Esperando a que despertemos?, preguntó Coulson. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué tengo que irme?, respondió el mago. Necesito un baño caliente, dormir bien y luego tengo que entregar mi infieme. Además, tengo un gato que alimentar, gente a la que explicarle todo esto y clases a las que asistir. Estoy ocupado. A mí tampoco me vendría mal un descanso, dijo Natasha, sacudiendo la cabeza. Mirando hacia atrás, todo lo que pasó hace 300 años parece un sueño. Incluso soñé con ser enterrada viva. Técnicamente, esa realidad no era diferente de un sueño, pero en realidad te enterraron vivo, respondió el mago, poniéndose su anillo de teletransporte. Te aconsejo que no recuerdes demasiado. Te interrogarán cuando regreses, y hay nombres que es mejor no mencionar. Si quieres volver loca a la gente, puedes intentar contarles la verdad. Ah, cierto, y todavía tengo que deshacerme de los sectarios que este genio dejó en la Tierra. Dejando de lado los detalles del regreso de Coulson y Natasha Ashiel, Solomon abrió un portal directo al cuartel general de Kamartaj. Tras pasar días en una realidad colonial, se había acostumbrado a una rutina diferente, incluyendo un horario de sueño alterado. Cuando llegó, ya era de noche. Justo al llegar a la sala de meditación del hechicero supremo, fue convocado al interior. El anciano despidió a los demás estudiantes, dejando a Solomon solo para una conversación privada. Tienes que dar explicaciones, Solomon. La entidad de la eternidad está disgustada contigo por no haber matado a Abigail Williams, suspiró el anciano. Un ser extradimensional entró en nuestro universo, ¿verdad? No recuerdo que llevaras esa llave colgada del cuello antes de irte.
Esta Abigail Williams no fue la causa, sino el efecto. Matarla no habría solucionado nada, ya que es solo una posibilidad entre muchas, respondió Solomon, sentándose y sirviéndose una taza de té aguado. El propósito de la llegada del ser extradimensional era llevarse a Abigail consigo. Creo que, en realidad, es algo bueno, ya que ese ser omnisciente y omnipotente no tiene ningún interés en nuestro universo. Son buenas noticias, dijo la anciana, sirviéndose también un poco de té, esta vez sin miel. ¿Y las malas noticias? La mala noticia es que sí existe un dios interesado en la Tierra, y tiene innumerables avatares, dijo Salomón con un suspiro. Interactuar con Nyarlathotep había sido una experiencia insoportable, no solo por su retorcido sentido del humor, sino también porque esta entidad caótica era completamente impredecible, incluso para sí misma. Salomón incluso sospechaba que el perro, Jones, podría ser uno de los avatares de Nyarlathotep, ya que crear conflictos consigo mismo parecía totalmente coherente con el comportamiento de Nyarlathotep. Pero aparte del aquel que todo lo fusiona y el propio Nyarlathotep, nadie conocía la verdad. Este dios pudo haber interferido en el desarrollo de la Tierra hace mucho tiempo, pero no sabemos nada al respecto. La complejidad de la situación se debió en gran parte a sus travesuras, y sin embargo, somos impotentes para cambiarla, dijo Salomón, sacudiendo la cabeza. He llegado a comprender la insignificancia de la humanidad. Muchas cosas escapan a nuestro alcance. El poder de esos dioses está muy por encima del nuestro. Pero no todo está perdido. Lo que debemos hacer ahora es eliminar a los seguidores de ese dios que aún quedan en la Tierra. Mientras nadie lo invoque, no nos detectará, y para cuando se acuerde de nosotros, este universo podría haber desaparecido hace mucho tiempo. Además, parece existir una intrincada conexión entre nuestro universo y otro. No tengo del todo claros los detalles, pero sospecho que el creador original podría estar vinculado a ese otro universo. ¿Y tú? El hechicero supremo arqueó una ceja. ¿Qué ganaste con esto? Un atisbo de mi destino y una oportunidad para liberarme de él, respondió Salomón, alzando la llave de plata que llevaba colgada al cuello. Sé que mis orígenes están envueltos en misterio, y creo que esta llave guarda las respuestas. Y más allá de esa puerta se encuentra la verdad última de este universo, y si logro soportar la locura que conlleva ese conocimiento. Creo que tengo cierta experiencia en eso, ¿no? El hechicero supremo tomó un sorbo de té, visiblemente más relajado. Para ser sincera, al principio no quería encomendarte esta misión. Pero vi, usando el ojo de Agamotto, que en cualquier futuro posible terminarías con esa llave colgada al cuello. Solo entonces accedí a dejarte ir. No sé qué significa esta llave de plata para ti, pero no es del todo malo, dijo. Eternidad es la encarnación de este universo, así que una incursión extradimensional sería como una herida de bala para una persona. Sin embargo, esta invasión ocurrió en una realidad alternativa, así que para Eternidad sería como soñar con recibir un disparo. Tienes suerte de que Eternidad no te responsabilice por un simple sueño. Por cierto, ¿usaste la magia de los Visanti en esa realidad? Sí, asintió Salomón. ¿Hay algún problema? No exactamente, respondió la anciana con una mirada traviesa. Invocar el nombre de Visanti fue lo correcto. Permitió que Visanti y la Eternidad observaran tu misión, lo que les dio una idea de algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar. El mago frunció el ceño, confundido. No creo que eso sea un gran problema, dijo. Los Visanti y la Eternidad deberían ser capaces de manejar el conocimiento de esos seres enloquecedores. Es cierto, pero como Visanti lo sabía, yo también. La expresión del hechicero supremo se suavizó con una discreta diversión. No olvides cuánto tiempo estuviste ausente. La preocupación por ti no se limitaba a Caecilius y Mordó. El rostro de Salomón se ensombreció al darse cuenta de algo de repente. Maestro, usted no, yo lo sabía, así que la bruja también lo sabía, rió entre dientes el hechicero supremo. Venga corriendo, presa del pánico cuando se enteró de tu desaparición. Nota. Según la cronología, lo siguiente será Ghost Rider y la trama del Q. Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p@patreon.com/muter. Capítulo 149. Planes de viaje para 3. Solomon tenía una expresión de impotencia, permaneciendo inmóvil porque cada vez que intentaba explicarse, la bruja lo recibía de balazos. Bayonetta, vestida con pijama, de alguna manera sostenía una pistola y sonreía mientras disparaba. La bala surcó el aire y se incrustó en la pared detrás de él. Ve a buscar a tu espía, dijo. Después de todo, ¿acaso no es el gato astuto el que se lleva la mejor parte? Te lo prometo, Bayonetta, no pasó nada. Es solo el retorcido sentido del humor de mi mentor, suspiró Solomon de nuevo. Siempre que intentaba preguntarle a la hechicera suprema qué le había dicho a Bayonetta, ella cambiaba de tema. Solomon había regresado corriendo al apartamento, intentando calmar a Bayonetta, aunque ella no necesitaba consuelo. No era una flor delicada. Era una mujer que se comunicaba con balas y los tacones de aguja. Resignado, Solomon relató a grandes rasgos lo sucedido tras salir de la cueva.
Antes de que llegara la policía, llamó rápidamente a Nick Fury para aclarar la denuncia del vecino, pues no quería acabar en la comisaría por algo tan insignificante. No le contó toda la historia a Fury, limitándose a decirle que no indagara demasiado, y luego colgó, acercándose a Bayonetta con una sonrisa forzada. Bayonetta parecía estar usando al gato de Cheshire, su familiar, como una válvula de escape emocional. Le susurró al gato, que se erizó y su pelaje gris se erizó con indignación. Solomon apartó al familiar que se había vuelto loco y se sentó en el sofá, intentando calmar pacientemente a la bruja que estaba al otro lado. En realidad, Bayonetta no estaba enfadada porque Solomon hubiera estado con Natasha. Estaba furiosa porque se hubiera ido a una misión tan peligrosa sin ella. ¿Sabes? La tasa de mortalidad de los hombres solteros en misiones duplica la de los casados. Lo leí en una revista, comentó Bayonetta con naturalidad. Resulta que el mejor método es emparejar a un hombre con una mujer, pero solo si llevan anillos a juego, dijo Solomon asintiendo. Una verdad profunda. Por cierto, ¿en qué revista lo leíste? Oh, alguna revista de moda de los años 50 o 60. Ya sabes, he estado dormido durante 500 años. No he tenido mucho tiempo para el entretenimiento. ¿Juana de Arco también leía esas revistas? La moda tarda en ponerse al día. Bueno, querida Bayonetta, creo que los únicos consejos útiles en las revistas de moda son sobre estilo, no sobre relaciones. Esos artículos probablemente los escribieron hombres solteros que no saben nada de relaciones y solo quieren ver a las mujeres encerradas en la cocina, dijo Salomón, extendiendo las manos con exasperación. ¿Qué tal un viaje a Europa para despejarnos? Apenas has salido desde que el número de ángeles disminuyó. Estar encerrados todo el tiempo no es sano. Podríamos contratar a unos asesinos escoceses para que limpien, y el gato de Cheshire podría quedarse con ellos. Así tendríamos tiempo para una salida. ¿Qué te parece Noruega? Podríamos ver la aurora boreal. ¿Viene Joan con nosotros? Bayonetta entrecerró los ojos. Solo si no te importa. Por supuesto que no me importa, cariño, respondió ella, sacando su ar. ¿Por qué me iba a importar? Los planes de viaje quedaron aparcados por el momento. Cuando Joan regresó al apartamento, también le echó la bronca a Solomon por haber hecho preocupar innecesariamente a Bayonetta. Joan anunció que renunciaría al día siguiente y que llevaría a Bayonetta de viaje por los países nórdicos. En cuanto al transporte, usarían los portales de Solomon. Le dijo que lo llamaría para almorzar y cenar, pero enseguida lo echó, diciéndole que volviera al día siguiente. Resultó que, con dos mujeres involucradas, no había lugar para un hombre. Solomon se encogió de hombros y regresó a Camartag. Todavía tenía clases a las que asistir. ¿No tienes ya suficientes problemas en el mundo real, Nick Fury? Preguntó Solomon, recostado en el despacho del director de S.H.I.E.L.D. con las piernas apoyadas en el escritorio. Ese grandullón verde es mucho más interesante que las cosas de hace 300 años. ¿Crees que S.H.I.E.L.D. solo se ocupa de esas cosas? Respondió Fury con irritación. Tenemos miles de agentes, y la desaparición de unos pocos no representa todo nuestro trabajo. Te traje aquí para cerrar algunos asuntos pendientes de antes de tu desaparición. ¿La escuela Merlin? Recordó Solomon de repente, casi olvidándose de Baltazar y Gabe. Nadie en Camartag los había mencionado. Quizás se debía a su estado de cordura deteriorado, pero ahora sentía curiosidad por saber qué tenía que decir Fury. Al oír mencionar la escuela Merlin, Fury no reveló nada, simplemente tomó nota del término. No sé qué hicieron esos magos oscuros, y no puedo culparlos de todos los accidentes en Nueva York, dijo. Pero necesitas ayudarme con el archivo. Necesito saber qué inocentes fueron asesinados por los magos oscuros. ¿No se podía solucionar esto con una llamada? ¿De verdad tenías que sacarme de clase para esto? Preguntó Solomon con un bufido, algo incómodo tras los gélidos vientos del Himalaya de la noche anterior. Si no hubiera sido por el calor de Phoenix, podría haberse resfriado por el repentino cambio de estación de 300 años. Ninguno quiere hablar conmigo, murmuró. ¿No podrías mandar a Coulson? Me cae muy bien. Él y el agente Romanov llevaron a cabo recientemente una misión que solo yo conozco. Después, ambos mostraron signos de trastorno mental. El único ojo de Fury miró fijamente a Solomon. Quiero saber los detalles de la misión. Ese es tu verdadero propósito, ¿no es así, Cíclope? Respondió Salomón. No, en realidad, quieres evaluarme, para ver si sufro de inestabilidad mental. Fury no respondió, solo se quedó mirando, confirmando que Solomon había acertado. El nivel de peligrosidad de Solomon había superado las expectativas de Fury. Ambos agentes habían mostrado signos de deterioro mental tras trabajar con él, y como director de S.H.I.E.L.D., Fury debía garantizar la seguridad de los demás. Coulson y Natasha están bien. Se recuperarán con un poco de descanso. Y el constante escrutinio de S.H.I.E.L.D. solo empeorará su estado mental, reflexionó Solomon. No estarás pensando en obligarlos a revelar información sobre mí, ¿verdad? Si supiera los detalles de la misión, podrían terminar con el interrogatorio, dijo Fury, parpadeando. Todos los agentes de S.H.I.E.L.D. que participaron en esa misión murieron de la impresión, excepto uno que está desaparecido.
Necesito saber dónde está mi agente, si está vivo o muerto. No sé dónde está tu otro agente, pero en cuanto a los detalles de la misión, y no respondió Solomon, negándose. No sé qué te dijeron Coulson y Natasha, pero puedo asegurarte esto. El incidente estuvo relacionado con una invasión extradimensional. Las consecuencias de adorar a un dios maligno nunca son buenas. Ya le advertí a Coulson sobre esto, y probablemente él te lo contó, aunque dudo que lo creas. Pero Salomón se inclinó hacia adelante, mirando fijamente al único ojo de furia. Este incidente escapa a la comprensión humana. Si alguien invoca imprudentemente a un dios maligno, mataré a todos los participantes. Eso es algo que ya estamos haciendo. Solomon mencionó una misión en curso de Kamartaj. Dar caza a una secta de África Oriental llamada la secta de la lengua de sangre. Hasta hace poco, Kamartaj la había descartado como una secta menor que adoraba a un dios inventado, pero después de que Solomon obtuviera información de Randolph Carter, Kamartaj se dio cuenta de que el dios de la secta era real. Desde entonces, Caecilius y Mordo habían llevado a un gran equipo de hechiceros para perseguirlos. Además, hechiceros del santuario de Nueva York habían viajado a Canadá para rastrear una secta conocida como la Sabiduría de las Estrellas. Todos estos cultos veneraban a Nyarlathotep. Hasta el momento, Salomón no había descubierto ningún culto dedicado a otros dioses exteriores, aunque Kamartaj también estaba rastreando grupos que adoraban a Pesadilla o al dios de la magia oscura, Stone. El progreso era lento debido a la enorme cantidad de trabajo. Solomon se tomaba sus responsabilidades muy en serio, con la intención de erradicar todos los cultos terrestres que adoraban a los dioses exteriores y quemar todos los libros capaces de invocar a tales seres. La hechicera suprema y Solomon habían revisado minuciosamente los textos que él había traído, borrando todo contenido mágico. Luego, ella colocó los libros en los estantes de Kamartaj, sellándolos mágicamente. Cualquiera que quisiera acceder a ellos necesitaría su aprobación y supervisión. Estos textos eran incluso más peligrosos que Dormammu o la Dimensión Oscura, y pocos, aparte de la hechicera suprema y Solomon, conocían su contenido. De acuerdo, cedió finalmente Fury, pareciendo aceptar la respuesta de Solomon. Pero al menos ayúdame con la documentación. Quiero asegurarme de que hemos capturado a ese maldito mago oscuro. Yo también lo espero. Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p@patreon.com/muter. Capítulo 150. Furia de hijo de puta. Solomon ladeó la cabeza, observando a Nick Fury. No esperaba que Fury fuera tan cooperativo esta vez. De hecho, lo sospechaba. Sabiendo que Fury no era de los que dejaban las cosas pasar sin garantías, Solomon intuyó que podría tener alguna ventaja y o tal vez ya había descubierto información clave de su última misión. El hechicero recordó la fascinación de Coulson por la estantería de Randolph Carter y la secuencia en la que subieron al carruaje. Solomon había sido el primero en subir, seguido de Coulson y Natasha. Por un instante, Solomon no tuvo ni idea de lo que Coulson había estado tramando. Esta comprensión aguzó su mirada. ¿Cuánto viste? Preguntó directamente. ¿Cuánto se llevó Coulson? Fury miró a Solomon, perplejo, mientras chispas de color naranja rojizo centelleaban en las manos del hechicero. ¿De qué estás hablando? Preguntó Fury. ¿No crees que me debes una explicación? Ustedes, los agentes, siempre tan buenos para escabullirse, pero soy yo quien tiene que arreglar el desastre. La expresión de Solomon se tornó seria. Entrégamelo, Nick Fury, o te sacaré la respuesta directamente de la cabeza. Oye, cálmate, Solomon, dijo Fury, apartando la silla y deslizándose un poco hacia atrás. Será mejor que te expliques. Si lo que dices es peligroso, tal vez pueda ayudarte. ¿Cuántos libros se llevó Coulson de aquel lugar extraño? Preguntó Solomon, invocando a Fénix, que se aferró al cuello de Fury con sus poderosas garras. El director, un hombre común y corriente, apenas podía resistirse a una criatura de fuerza demoníaca. ¿Y cuánto leíste? Necesito saberlo, no solo para evitar que te vuelvas loco, sino también para impedir que algún insensato invoque a un dios maligno. El agente Coulson no me dio nada. Exclamó Fury, alzando la voz. Admito que he reunido información valiosa, pero después de la última misión, Coulson no me entregó absolutamente nada. Ahora, haz que tu pájaro me deje en paz. Sin inmutarse ante la protesta de Fury, Solomon no estaba dispuesto a creerle sin más. Se acercó, colocó su varita en la sien de Fury y lanzó un hechizo de código de memoria. Al instante, un brillante filamento de energía humeante surgió de la mente de Fury. Este hechizo permitía al lanzador extraer recuerdos, pensamientos o información específicos de la mente del sujeto, para examinarlos a voluntad. A diferencia de los hechizos de lectura mental, el código de memoria era preciso. Mencionar a Coulson y la última misión haría aflorar recuerdos relacionados, listos para que Solomon los extrajera. Maldita sea. Fury forcejeó, pero el pico afilado como una navaja de Fénix se cernía amenazadoramente frente a su único ojo, listo para atacar. Con un gesto, Solomon le indicó a Fénix que lo soltara.
El rostro de Fury se ensombreció, claramente disgustado por los métodos invasivos del hechicero, aunque no pudo hacer más que fulminarlo con la mirada. Puedes decírmelo tú mismo o puedo seguir buscando, dijo Solomon, colocando el recuerdo extraído en un frasco. No sé qué sabes, así que seguiré buscando hasta encontrar lo que necesito. Sé qué clase de hombre eres, Fury. Es demasiado sospechoso que dejes pasar esto tan fácilmente. Solo sigo tus consejos, Solomon replicó Fury, molesto. Has insistido una y otra vez en los peligros de la magia, y lo he visto con mis propios ojos. Sé cuándo dejar las cosas en manos de los profesionales. No soy un congresista o ministro inexperto. Ah, ¿sí? Porque, según mi experiencia, casi nunca aceptas consejos, dijo Salomón con una sonrisa burlancia. ¿Cuándo te volviste tan complaciente? Siempre he sido razonable, dijo Fury alzando la voz. ¿Acaso no confías en mí en absoluto, Solomon Damonet? En realidad, me he cambiado el nombre. Ahora soy Solomon Messiah Damonet Pendragon, o Solomon Messiah Pendragon Damonet. Todavía no he decidido el apellido. Ah, ¿así que ahora eres el rey Arturo? ¿Pasando de judío a celta? La respiración de Fury se hizo más pesada, su irritación evidente. Olvídate del maldito nombre. Quiero saber qué pasó en Salem. ¿Sabes lo que dijo Coulson? 300 años. Romanoff dijo lo mismo. Si no hubiera confirmado que no habían perdido la cabeza, ¿crees que te habría dejado escapar así? ¿Y qué sabes realmente? Salomón volvió a sentarse y colocó a Phoenix en su regazo. El gran pájaro parecía disfrutar de que lo sostuvieran, acurrucándose insistentemente contra su pecho como un gato, para diversión de Salomón. Nada. Gritó Fury. Solo 300 años. Dios antiguo. Si esta oficina no estuviera insonorizada, la gente pensaría que tú también te has vuelto loco, dijo Solomon con un gesto de desdén. Sí, la brecha temporal de 300 años es real, pero no era Salem hace 300 años. Fue solo un instante. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde está ahora? Fury, finalmente más tranquilo, respiró hondo y se recostó en su silla. Coulson y Romanoff solo saben hasta cierto punto. Esto es magia. Camartag debería saberlo, ¿no? Randolph Carter no es humano, o mejor dicho, lo fue, pero ha trascendido. El hechicero miró a Fury a través de las plumas dorado-rojizas de Phoenix. Tus agentes sin duda te mencionaron su nombre, así que deja de jugar. Randolph Carter ha abandonado este universo con Abigail Williams. ¿A dónde fueron? Al abismo definitivo en otro universo. ¿Tiene algo que ver con esa llave de plata que llevas colgada al cuello? Eso no te incumbe, dijo Solomon, entrecerrando los ojos. Fury, la espía definitiva, era capaz de atar cabos hasta en los detalles más insignificantes. Y también he visto recientemente a hechiceros Camartag en África y Canadá y alto ahí. Lo interrumpió Salomón. Ese es nuestro asunto, y no esperes nada gratis. Cualquiera que, aparte de mí o del hechicero supremo, lea textos mágicos sin editar sobre dioses primigenios, solo tiene un camino: la locura. Y me aseguraré de acabar con su sufrimiento. Incluso si fueras tú, pondría fin a tu agonía, y ni siquiera el Capitán América podría detenerme. Así que ya lo descubriste. Lo sé desde hace tiempo. Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p@patreon.com/muter. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.